Qué contento me siento, hermanos, de poder estar esta noche en este lugar. Hoy ha sido un día de mucho trabajo, ha sido una semana de mucho cansancio, muchas exigencias. Hablaba yo con un hermano en Cristo y me decía él: hermano, nos vamos a tomar un café después del trabajo. Y le digo, dejémoslo para otro día. Y le conté que venía a predicar. Y me dice: hermano, y no se siente cansado. Pues si por eso voy a ir, le digo. Porque yo no sé usted, pero a mí, hermano, estar en las cosas de Dios, y no, Dios sabe que no estoy mintiendo, hermanos, me quita el estrés, me quita toda carga. Y hermano, yo siento que estar en la presencia del Señor y haciendo la obra de Dios realmente es reconfortante, hermano. Nos da nuevas fuerzas, el Señor nos da fuerzas como de búfalo, ¿verdad? Así es que me gozo, hermanos, de estar esta noche en este lugar para poder compartir un tema importante, como todos los temas que se comparten en este púlpito. Y hoy quiero hablar, hermanos, del tema procurando la madurez espiritual. Pero antes yo le voy a pedir que me acompañe a orar ahí donde está, para pedirle a Dios que nos dé de su gracia, que nos dé revelación esta noche, que su palabra impacte nuestros corazones y nos mueva hacia la acción también. Oramos. Padre, bendecimos tu santo nombre y venimos delante de ti, Señor, necesitados, sedientos de ti, deseosos de recibir tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo revele a nuestros corazones, a nuestra mente, a nuestro espíritu, a todo nuestro ser, tu soberana voluntad, Señor, a fin de podernos mover en esa dirección. Señor, háblanos, instrúyenos, edifícanos, consuélanos, exhórtanos, muévenos, Señor, hacia la acción. En cuanto a mí, Señor, quiero pedirte que por gracia y misericordia puedas usarme para hablar con denuedo tu palabra. Quita de mí lo que no venga de ti, pero todo aquello que yo no haya previsto, Señor, y tú quieras que se diga, inspíralo, Señor, a mi mente, a mi corazón, para que yo hable, Señor, conforme a tu propósito. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado. Y te damos gracias por estos 19 años, Señor, en que tu presencia se ha movido en este lugar. Háblanos, Dios, lo necesitamos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero invitarles, hermanos, a que leamos la porción de Hebreos capítulo 5, versículos del 11 al 14. Y hermanos, felicitarles porque realmente el altar está mucho más bonito. Ya estaba bonito, pero hoy está mucho más bonito, hermano. Qué bendición. Dice el Señor en su palabra: acerca de esto, para que no haya duda, el escritor de la carta a los Hebreos está hablando del sacerdocio de Melquisedec. Ya le voy a explicar más. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Yo tiendo a pensar, hermano, que fue Pablo quien escribió, el autor humano, ¿verdad? Por supuesto sabemos que el autor divino es el Espíritu Santo. Tiendo a pensar que fue Pablo, así es que si le digo Pablo, desde ya le explico por qué lo estoy diciendo, aunque realmente no hay certeza para poder afirmar categóricamente que fue Pablo quien escribió esta carta. Pero quien haya sido quien la inspiró es Dios, y es lo que importa.
El autor de esta carta, hermanos, está abordando un tema complicado, pero además con un auditorium o con unos destinatarios complicados. Complicado el tema y complicados los lectores también. Estoy hablando de judíos que habían adoptado, o más bien que habían profesado su fe en Jesucristo, pero que con el correr del tiempo algunos de ellos habían regresado a las prácticas propias del judaísmo. Y dicho sea de paso, lamentablemente, hermanos, tal vez en el caso de ellos sea en cierta forma entendible, porque toda su vida crecieron en el ritualismo judaico y no era tan fácil separarse de ello. Pero tristemente sucede, hermano, que en sociedades como la nuestra, gente que jamás conoció el judaísmo, hoy quieran irse tras el judaísmo, creyendo, hermanos, que eso es lo que Dios demanda de las iglesias. Pero eso solo lo digo de paso, no es mi tema y no quiero ahondar en esa situación. El caso es que el escritor está tratando de explicarles un tema complicado: el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio de Jesús, que tampoco voy a ahondar en eso, pero darles algunos detalles. El sacerdocio arónico era un sacerdocio establecido en la ley. Ese sacerdocio estaba relacionado en forma directa con la descendencia, con la genealogía. Ninguna persona podía ser sacerdote si no era de la genealogía levítica. Sin embargo, el escritor hace una comparación entre el sacerdocio arónico y el sacerdocio de Cristo, que era un sacerdocio de una orden distinta, el sacerdocio de Melquisedec. Y le dice que Melquisedec era sin padre, sin madre, sin genealogía, y por eso algunos tienden a pensar que Melquisedec es Jesucristo. Pero hermanos, si usted lee cuidadosamente, el escritor no está tratando de presentar a Melquisedec como Jesucristo. Melquisedec, al parecer, fue un personaje histórico. De hecho, el libro de Génesis dice que cuando Abraham regresaba de pelear con aquellos 5 reyes, venía contra el rey de Arioc, contra Kedorlaomer, contra el rey de Sodoma y Gomorra, etcétera. Dice que Melquisedec le salió al encuentro y que recibió los diezmos. Y que le dijo Melquisedec que el mayor siempre bendice al menor. Parece ser que Melquisedec era un personaje histórico de un sacerdocio que el Señor había establecido aún antes que el sacerdocio arónico. Y era un sacerdocio que no estaba basado ni en la genealogía, no estaba basado en la descendencia, sino no en la descendencia humana, sino en la descendencia de Dios. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque así lo dice la Escritura. Y también el Salmo 110, en el Salmo 110, Dios le dice a David: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ya con lo que he dicho, probablemente algunos sientan la complicación. Imagínense cómo habrá sido de complicado en aquel entonces explicarle este tema a gente que había vivido siempre bajo el sacerdocio arónico, y decirle que había un sacerdocio mejor que ese era decirle algo difícil de aceptar. Pero el escritor les dice: bueno, ustedes deberían de ser ya maestros, deberían ser maestros, pero todavía tienen necesidad de leche espiritual. Ustedes todavía no pueden comer sólido. Eso es lo que le está diciendo a ellos. No les estoy diciendo yo a ustedes, sino que a ellos les estaba diciendo el escritor: ustedes no pueden comer sólido. Esos temas no se pueden hablar con ustedes, porque en buen salvadoreño agarran llave, ¿verdad?
No es que eso no es así. Eso no es así. Y les dice, debiendo ser maestros. Ahora son niños, participan de la leche, todavía tienen necesidad de lechita. El capítulo 6 dice, todavía es necesario hablar con ustedes de los rudimentos de la fe. Cuando después de tanto tiempo deberían ser maestros. Y habéis venido a ser tales, les dijo, que tienen necesidad todavía de esas cositas básicas de la fe cristiana. Y le dice después, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Mire, ahí esas palabras son importantes, porque la madurez, hermano, no es algo que va a venir. Hay cosas que Dios nos las da, pero la madurez es algo que hay que alcanzar. Habéis sido, dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Quiero decirles que la palabra madurez solo aparece 3 veces en la Biblia. Y 2 de las 3 veces se refiere a haber alcanzado esa madurez. Mire cómo estaba de complicado estos destinatarios. Dice la Escritura que eran gente muy celosa. El capítulo 6 de la carta a los Hebreos dice que eran celosos. Estos judíos eran celosos y su celo no les permitía aceptar una nueva verdad, aunque realmente no era nueva, porque el sacerdocio de Melquisedec aparece desde el libro de Génesis. Pero no les permitía aceptar esa verdad como válida. A diferencia, hermanos, a diferencia, para que vea que no era por el judaísmo, sino que más bien es una cuestión de actitud. A diferencia de los judíos que el libro Lucas nos narra en el libro de los Hechos, los judíos que estaban en Jerusalén y que habían recibido por cientos el evangelio de Jesucristo, y a pesar que eran hombres celosos, porque también se da testimonio que eran hombres celosos, pero habían recibido con gozo el evangelio de Jesucristo. Tenemos entonces 2 grupos de judíos igualmente celosos de la ley. Sin embargo, tenemos actitudes diferentes. Probablemente eso nos haga pensar que los líderes o las personas que ministraban o que dirigían la comunidad cristiana allá en el caso de los hebreos, debieron haber sido gente, hermanos, que difícilmente aceptarían lo que el escritor les estaba diciendo, y por eso él tenía una influencia de esa naturaleza en su grupo. Vea conmigo Hechos 21:21, solo para mostrarle la comparación entre judíos que eran igualmente celosos, pero que además de eso habían recibido con gozo la palabra. Pero se les ha informado en cuanto a ti, le están diciendo a Pablo, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Veamos por favor un par de versículos atrás, 19, y veamos hasta el 23, por favor, para enseñarles lo de que eran gente celosa en la palabra. Era gente celosa, dice, los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Versículo 20. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído. Y dice, y todos son celosos por la ley. Así es que la diferencia la hace, hermanos, la actitud que tomamos nosotros frente a la palabra de Dios. Ambos eran grupos de judíos, ambos eran celosos, pero nuestra postura frente a la palabra, hermano, hace la diferencia. ¿Por qué hablo de nuestra postura? Porque en la porción que leímos en Hebreos 5, el escritor está diciendo que una señal de madurez es que podemos discernir entre la sana doctrina
y las doctrinas falsas. Solo la gente espiritualmente madura puede discernir eso. Mire, hoy que venía, hermanos, venía escuchando una radio cristiana y un pastor, hermano, venía diciendo, yo no soy quien para criticar, pero estoy poniendo el ejemplo y no estoy diciendo el nombre de nadie. Pero un pastor que venía, estaba predicando y decía, hermanos, decía, el Señor quiere manifestarse en tu vida. Pero ¿sabes por qué no se manifiesta? ¿Sabes por qué no ocurren milagros? ¿Sabes por qué Dios no te habla a tu vida? Y yo venía expectante, hermano, yo venía escuchando y dije yo, qué bendición lo que va a decir, porque también aprendemos, hermano. Pero sale con una cosa disparada, hermano. Dice, hermano, ¿sabes por qué? Porque Cristo está atado en tu corazón. Él tiene ataduras que tú le has puesto. Hermano, mire, un momentito. ¿Y quién puede atar a Jesús? Jesús enseñó en Mateo 12. Él enseñó y dijo que para poder saquear la casa del hombre fuerte, primero hay que atarlo. Pero él estaba hablando del diablo, hermano. Jamás estaba hablando. ¿Y quién puede atar a Jesús, hermano? ¿Y quién puede atar? Tal vez lo que el hermano quiso decir, que algunas personas contristan al Espíritu. Pero, hermano, enseñar categóricamente desde un púlpito que nosotros podemos atar a Jesús es una doctrina torcida, hermano. Y como esas, hay una gran cantidad de cosas que se dicen en los púlpitos y que, hermanos, por nuestra inmadurez espiritual, muchas veces solo las repetimos y solo las aceptamos como válidas sin tan siquiera ir a la Escritura y verificar si eso es cierto. Mire, ejemplo tenemos en la Biblia, hermano, de los hermanos de Berea. Pablo y Silas dice que llegaron primero a Tesalónica y en Tesalónica predicaron la palabra. Hermanos, ¿quién de nosotros no hubiera querido escuchar predicar a Pablo? Yo lo hubiera querido escuchar, hermano. Aunque a algunos les pasa como a Eutico, ¿verdad?, que se duermen. Pero a mí me hubiera gustado escuchar predicar a Pablo. Y dice que después de Tesalónica fueron a Berea y que los de Berea eran más nobles. El texto griego dice que eran más astutos los de Berea. Más astutos. Porque oyeron lo que Pablo y Silas predicaban. Y dice que después escudriñaron las Escrituras para ver si lo que Pablo y Silas decían era correcto. Esa es la actitud del cristiano maduro, hermano. Pero hay gente que nos dice cosas gritando, y porque lo dice eufórico nosotros decimos amén, aunque no sepamos a qué estamos diciendo amén. Imagínense, el pastor ese decía, hermano, a veces tenemos atado a Jesucristo. Y la gente dice amén. Se oye al fondo que dicen amén. ¿Quién va a atar a Jesucristo, hermano? Si el que está atado es otro, ¿verdad? Pero Jesús no está atado, hermano. Y nosotros, por supuesto que podemos impedir la manifestación de Dios en nuestra vida, pero jamás atar a Jesús. Jamás atar a Jesús. Así que el hermano decía, al terminar la predicación, dice, va a haber una administración y lo voy a llamar al frente para aquellos que tienen atado a Jesús y lo vamos a desatar en esta hora. Imagínense, hermano, un pastor desatando a Jesús. En la euforia podemos aceptar cosas que no tienen fundamento bíblico. El escritor está diciendo, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Yo me propongo, hermanos, con ayuda del Señor, esta noche, animarles a ustedes a crecer hacia la madurez espiritual. Porque la madurez no es algo que nos lo va a dar el tiempo, hermano. Mire, cometemos errores. En el plano natural, creemos que porque ya tenemos algunas décadas encima somos maduros. Creemos que somos maduros. Y hermanos, muchas veces lo que tenemos es un montón de años encima, pero de madurez, nada. Seguimos siendo niños. Seguimos siendo niños.
Seguimos, Pablo se lo decía a los corintios, hermano. Mire, tiempo haría falta, porque si vamos a hablar de inmadurez, creo que el mejor ejemplo que hallamos en la Biblia era la congregación de los corintios. Pablo toda la carta, durante toda la primera carta les habla de su inmadurez. Ya le puedo decir cuál es la palabra que Pablo utiliza, porque es exactamente la misma que se utiliza en el texto que hemos leído, que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Pablo les habla a los corintios de su actitud frente a los líderes. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Y otros que presumían de ser más espirituales decían, no, yo no le hago caso a ningún hombre, yo soy de Cristo. Y Pablo les dice, son carnales ustedes, hombre. Y estaban llenos de dones. Pero en el capítulo 14 les dice, miren, cuando era niño, les dice Pablo, hablaba como niño, pensaba como niño. Pero ahora que ya fui viejo, ahora que ya soy grande, lo que es de niño se termina. Y cuando venga lo perfecto, lo que es de niño se va a terminar. Pero un ejemplo, el ejemplo quizás más gráfico de la inmadurez espiritual era la iglesia de Corinto. El escritor de la carta a los hebreos entonces está señalando, hermanos, está haciendo un contraste entre los que son niños espirituales y los que han alcanzado la madurez. Y repito, la madurez no se alcanza por el tiempo de profesar una fe. La madurez no se obtiene tampoco por la edad biológica, sino que la madurez, según el texto que hemos leído, en primer lugar se obtiene, hermanos, por el uso de los sentidos espirituales. Eso es lo que dice Hebreos 5:14. Volvamos a ese texto, por favor. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y luego dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El texto griego no dice sentidos, dice sensores. Porque los sentidos uno puede pensar que son los ojos, que son los oídos, las manos y todos los demás, los 8 sentidos que tenemos. Le cuento que tenemos 8, no solo tenemos 5. Hay otro día le cuento cuáles son los otros. Pero tenemos 8 sentidos. Entonces, es para los que por el uso tienen ejercitados los sensores espirituales. Mire, hermanos, una persona madura, cuando oye una predicación, cuando oye una doctrina, cuando oye una palabra, debe tener la capacidad de discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Pero dice el libro de Proverbios, el simple todo lo cree. Al simple usted le dice una cosa y la repite una y otra y otra y otra y otra y otra vez y lo termina creyendo, aunque nunca lo haya visto en la Biblia. Recuerdo una vez, yo daba clase en un colegio de teología y un alumno en una exposición me dijo, como dice la Biblia, me dijo, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y entonces le dije yo un momentito, ¿dónde dice eso la Biblia? En el libro de Proverbios. Me dijo, búscamelo. Ahí está, me dijo, búscamelo. Quizás en la tuya, porque en la mía no está. Búscamelo. Y veo algunos rostros de sorpresa aquí. No, si ahí estaban. Yo lo he leído, dicen algunos. Y le dije, hagamos una cosa, porque iba mal en su materia. Yo te pongo 10 si me traes ese versículo. Se lo traigo. Vaya, ¿cuándo me lo vas a traer? La próxima clase. La próxima clase no llegó. Y llegó hasta la siguiente y le dije yo, ¿y el versículo? No lo he hallado, pero está, me dijo, es que yo lo he leído. Pero a saber dónde, ¿no? Porque la Biblia no dice eso, ¿no? En ninguna parte. No dice eso. Pero como hemos oído repetir tantas veces eso, terminamos creyendo y lo decimos. O hay gente que dice, hermanos, en el pueblo cristiano, gente que tiene años de estar en el evangelio. Hay gente que dice cosas como, hermano,
Bien dice la Escritura que ni una hoja de los árboles cae sin la voluntad de Dios. ¿Dónde dice eso la Biblia? Dice algo parecido, pero no dice eso. Lo parecido que dice es: no se venden dos avecillas por un cuadrante, creo es, con todo, dice, ni uno de ellos cae sin la voluntad de Dios. Está hablando de pájaros, no de hojas. Ah, dirán algunos, pero es lo mismo. No, no es lo mismo. Pájaro y hoja no es lo mismo, hermano. Pongo una hoja en una jaula y va a ver que no es lo mismo, ¿eh? Entonces, una persona que ha alcanzado, más bien, la madurez en primer lugar se alcanza, hermano, por el ejercicio de nuestros sensores espirituales. Pero aquí viene otra cosa. ¿Y yo cómo voy a saber si algo es correcto o no es correcto, hermano? Si no conozco la palabra. Por eso es que el escritor les dice: ustedes deberían ser maestros ya. Pero qué barbaridad, todavía tengo que explicarles, les dice Pablo, por comparaciones. Todavía tengo que irles haciendo las analogías. Mire, hermano, Jesús les dijo algo como eso a los discípulos. Él les dijo: al pueblo yo le hablo por parábolas. Al pueblo le hablo por figuras, por comparaciones, por símiles, por metáforas. Pero a vosotros, les dijo, os es dado a conocer los misterios del reino. Hermanos, el discipulado, entre otras cosas, tiene como tarea enseñar la Escritura, hermano. Enseñar la Escritura. ¿Cómo una persona va a discernir el bien y el mal, una doctrina correcta de una doctrina incorrecta, si no conoce la Escritura? Así es que todo comienza, hermanos, con meterse más en Escritura. Ahora, madurez y conocimiento bíblico tampoco son sinónimos. Por eso dije que la madurez se obtiene en primer lugar por el uso, no por el conocimiento, sino por la puesta en práctica de nuestros sensores espirituales. Pero hay más que quiero compartir. ¿Qué es la madurez entonces, hermano? La palabra que el escritor utiliza, y iba a decir Pablo, la palabra que el escritor utiliza es la palabra griega teleios. Teleios, en el diccionario de Strong, que por cierto es la referencia 5046, en el diccionario de Strong, la palabra teleios, además de madurez, también significa perfección y también significa estar completos. Es interesante esto, porque en varias de sus cartas Pablo hace uso de esta palabra. Por ejemplo, cuando habla a los Efesios y habla de que alcancemos la madurez, alcancemos la perfección, Pablo usa la palabra griega teleios, es decir, Pablo está diciendo para que alcancemos la madurez. La madurez, entonces, definámosla, hermanos, como el estado espiritual en el que un discípulo o discípula del Señor ha dejado atrás las conductas infantiles, y por lo cual se puede hablar con él o con ella en serio de la sabiduría de Dios, sin temor a enredarse en falsas doctrinas, ya que su discernimiento espiritual es muy sólido y por el uso muy experimentado. Una persona madura espiritualmente es una persona que, además de conocimiento sólido, también tiene experiencia en el uso del discernimiento del bien y del mal por sus sensores espirituales. Hermanos, cuando hablamos de sensores espirituales, estamos hablando de toda una gama que el Señor nos da. Hay palabra de ciencia, hay revelación, hermanos, además está el conocimiento mismo de la palabra. El discernimiento de los talentos, de los dones que Dios nos ha dado, ayudan, hermanos, a la madurez espiritual. En la Escritura, la palabra madurez suele referirse entonces a perfección y viceversa. La palabra perfección suele referirse también a madurez. Veamos otro ejemplo
donde se usa la palabra teleios en Hebreos 6:1. Hebreos 6:1. Mire lo que dice. Dice el escritor: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y hermanos, es exactamente la misma palabra, teleios. Vamos hacia la madurez. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento y de obras muertas de la fe en Dios. El escritor está diciendo que dejando ya los rudimentos de la doctrina, dejando eso atrás, el escritor les dice, bueno, cuando ustedes creyeron, debieron haber superado eso, pero han sido tales, han retrocedido tanto, que tienen necesidad de que otra vez se les dé leche, y el que participa de la leche es inexperto en la palabra. Avancemos a la madurez. Mire, hermano, al cristiano maduro no lo engañan fácilmente. O bueno, no lo engañan. Y digo con seguridad que no lo engañan, porque el Señor dijo que en los postreros días dijo que se levantarían falsos cristos y que harían grandes señales y prodigios, que engañarían, si fuera posible, aún a los escogidos. Pero no, hermano. La madurez implica, en primer lugar, la capacidad de discernir el bien y el mal. Es como en el plano natural, hermano. Los niños muchas veces no tienen la capacidad de discernir lo que es bueno o que es malo. Necesitan del adulto que le esté diciendo: no, hijo, eso no es correcto. No, hija, eso no es bueno, eso te va a hacer daño. Igual en el plano espiritual, pasamos por las mismas etapas. Cuando el niño nace es dependiente. Igual, hermano, que el nuevo creyente es dependiente, depende de lo que quien esté discipulando le va a enseñar. Pero llega un momento en que el niño deja de ser dependiente. Cuando el niño aprende a caminar, cuando aprende a hablar, hermanos, se terminó la dependencia estricta, en el sentido estricto de la palabra. Porque ahora el niño va donde quiere. Porque ahora dice lo que quiere. Porque ahora muchas veces hace lo que quiere. El niño se vuelve independiente. Los teóricos de la psicología dicen: el yo se ha entronado en el niño. La palabra clave cuando son dependientes es tú. Lo que tú puedes hacer por mí. Y por eso es que el niño culpa generalmente a la mamá por tu culpa, porque es dependiente. Pero llega un momento en que el niño aprende a decir yo y se vuelve egocéntrico. Por cierto, en esa edad, el niño se vuelve egoísta. Todo es para él, todo es por él y para él. Y hermanos, muchos nos hemos quedado en ese nivel, el yo. El máximo nivel de desarrollo no es la independencia. El máximo nivel de desarrollo es la interdependencia. Por eso el escritor, más bien Pablo, dice a los corintios que todos nosotros hemos sido comprados por precio, a fin de que ninguno viva para sí, sino para aquel que le tomó por esclavo. Y dice también Pablo que si vivimos, entonces para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. La madurez espiritual entonces tiene que ver, hermano, con el discernimiento del bien y del mal. Tiene que ver con el conocimiento también de la palabra del Señor. ¿De qué otra forma, hermano, se alcanza la madurez espiritual? Bueno, ya dijimos, en primer lugar, por el ejercicio de nuestros sensores espirituales. Pero también, hermanos, mediante el discipulado y el equipamiento de los santos, con el concurso o la participación de los 5 oficios ministeriales. Mire ese tema, hermano, como lamentablemente ha sido tan manoseado el tema de los 5 ministerios. Y hoy día todo el mundo quiere ser apóstol, todos quieren ser profetas,
quieren el nombre, pero la función nada que ver, hermano. Es más importante la función que el nombre. Pero que los 5 ministerios están vigentes, están vigentes. Quiero que vea conmigo Efesios 4, del 11 al 16. Y él mismo, está hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar. La palabra griega es katartismos, es equipar, a fin de equipar a los santos. Aprovecho a decir, hermano, que el propósito de los 5 ministerios, los 5 oficios ministeriales, no es enseñorearse de nadie. No es que uno es el manda más y el otro manda menos. No se trata de eso. Los 5 oficios ministeriales tienen la finalidad de equipar a los santos para la obra del ministerio, porque la obra del ministerio la deben hacer los santos. El trabajo de los 5 oficios es equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Mire qué reto más grande, hermano. ¿Cuándo vamos a llegar a la unidad de la fe, hermano? Complicado eso. Unos creen una cosa, otros creen otra cosa. Mire, un día de esto agradezco al Señor, hermano, porque un hermano llegó, que Dios lo había mandado a ministrarme, y yo, hermano, yo no dudo que Dios lo haya mandado. Llegó, oró por mí, y hermano, realmente yo tenía un problema de salud en ese momento, y hermano, yo, para la gloria del Señor, doy testimonio que a partir de ese mismo momento, ese problema desapareció, y no ha vuelto a aparecer. Pero me dice el hermano después, que me iba a regalar un poquito de aceite. Y entonces le dije, no se preocupe, hermano, yo no tengo dónde llevármelo, y yo aceite tengo en mi casa, no se preocupe. Ah, no, me dijo, hermano, pero es que este aceite es especial. ¿Y qué tiene de especial? Es que este lo he ungido yo, me dijo. Y empezamos con las doctrinas torcidas, hermano. ¿Dónde hay un respaldo bíblico? Yo le dije, hermano, ¿y dónde hay un respaldo bíblico de eso? Es que en la Biblia no lo va a hallar, me dijo. Pero usted tiene que creer, me dijo, lo que yo le estoy diciendo. ¿Y por qué? Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Tenemos la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro, a la cual hacéis bien en estar atentos, como antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana alumbre en vuestros corazones. Entendiendo primeramente esto, que ninguna profecía de la Escritura fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos la palabra profética más segura. Así es que, hermanos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Mire, hermanos, la meta es el conocimiento. La guerra espiritual es por el conocimiento, hermano. Lo dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda, ¿qué dice? Derribando argumentos y toda maquinación que se levante contra el conocimiento de Dios. La guerra es por el conocimiento de Dios. Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Esa es nuestra vida, conocer al Señor, meternos con Él, conocer su palabra. Eso fortalece nuestra vida espiritual. Así es que dice que y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La palabra perfecto, volvamos al texto anterior, la palabra perfecto que utiliza el versículo 13, ese, a un varón perfecto, es la palabra griega, de nuevo, teleios, a un varón maduro, a un varón maduro. Mire,
uno de los libros que a mí me impresionan más, hermano, del Antiguo Testamento es el libro del Cantar de los Cantares. Y ahí se describe, hermano, se figura la relación entre Cristo y la iglesia. Llega un momento en que Salomón está describiendo a la novia en aquella época en que dice que el amado llegó a tocarle la puerta y ella le dijo: ya me cambié las ropas y me he lavado los pies, así es que no me voy a levantar. Y ella vio la mano del amado, y cuando ella reflexionó y dijo: bueno, me voy a levantar, el amado se había ido. Y cuando ella tocó la manecilla, dice que sus manos destilaban aceite, y se vistió y salió por las calles a buscar a su amado, y le decía a los guardas: ¿habéis visto al que ama mi alma? Ella dice: lo he buscado en mi lecho. Sí, pero es que no está en el lecho, lo busca en el lugar incorrecto. Más adelante, ya por el capítulo 8, el escritor dice que ahora dice: los pechos de su amada son como dos gacelas. Está describiendo a una mujer que ha madurado biológicamente. Está describiendo a una iglesia madura al final de los tiempos. Así que, hermanos, la meta es avanzar hacia un varón maduro, hacia un varón perfecto, dejando atrás las cosas de niños. ¿Y cuáles son las cosas de niños? Hermanos, todo ese montón de creencias que no tienen fundamento bíblico y que las repetimos solo porque las hemos oído, son cosas de niños. Son cosas de niños. Así es que la madurez se alcanza por el ejercicio de los sentidos espirituales, pero también se alcanza mediante el discipulado y el equipamiento de los santos con el concurso, la participación de los 5 ministerios. Hermanos, pueden haber muchas formas de discipulado, no lo dudo, pero aquí, por ejemplo, se utiliza el modelo de la escuela de la vida abundante para entrar en el proceso. Es decir, ese no es el discipulado, esa es la entrada al proceso de discipulado. A lo mejor no es la mejor forma, pero es la que conocemos, es la que ha funcionado y es la que hacemos, y tiene respaldo bíblico. Entonces, es una manera, hermano, de avanzar hacia la madurez. Quiero mencionar, yo sé que el tiempo se me está terminando ahorita, pero quiero mencionar algunas características entonces de la madurez espiritual. La primera, ya dije que hay discernimiento de la sana doctrina y la falsa doctrina. En segundo lugar, se puede hablar con las personas maduras, se puede hablar sabiduría de Dios. Primera a los Corintios 2, del 6 al 8. Primera a los Corintios 2, del 6 al 8. Mire, con la gente madura se puede hablar sabiduría sólida de Dios. Dice así, mire: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pablo antes les está diciendo: ustedes son como niños, les dice. Y sabiduría les dice: no de este siglo, sino de los príncipes, ni de los príncipes de este siglo. Versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y el versículo 8 dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Hay una sabiduría que Dios revela, hermano, en el conocimiento de la palabra. Pero hay gente con la que no se puede hablar de cosas profundas de la Escritura, porque o no entiende y le da sueño y se duerme y se desconecta, o no sabe de qué estamos hablando. No sabe de qué estamos hablando. No conoce la Escritura. Y hay gente que ya tiene años de estar congregándose, pero usted le dice: mire, ¿dónde dice? Por ahí como que dice, hermano, pero es que a mí no se me queda nada. Yo le apuesto que sí hay cosas que se le quedan, ¿no? Y rapidito se le quedan. Además, la gente madura está firme, hermano, no es fluctuante. La carta a los Efesios dice: para que ya no seamos niños fluctuantes. Las personas espiritualmente maduras, hermano, son firmes. Mire, hay gente que es fluctuante, un rato está aquí, otro rato está por allá, son llevitrae, algunos andan como que son saltamontes, ¿verdad? De congregación en congregación y nunca se afirman, hermano. La gente madura se establece, comparte la visión, comparte la doctrina
y se establece y trabaja por eso, porque cree en ese ministerio. Además, ya no son guiados por la carne. Pablo le dice a los corintios: ustedes son carnales, son niños guiados por la carne. Y además piensan como adultos, sin egoísmo. Voy a terminar haciendo una analogía. Con esto voy a cerrar. Hermanos, cuando un fruto está maduro, pensemos en un fruto salvadoreño, el mango, tan ricos que son los mangos. Cuando un mango tiene su más alto potencial nutritivo, cuando está tierno o cuando está maduro. Cuando está maduro, ¿verdad? Cuando un mango se puede reproducir, cuando está tierno o cuando está maduro. Usted siembra una semilla de mango verde y no nace. Entonces podemos hacer una analogía y decir: solo las personas maduras primero pueden alimentar a otros. Los inmaduros siempre andan buscando alimento. No digo que no hay que buscar el alimento, pero solo la gente madura puede ocuparse de cuidar, de discipular a otro. Mire, una señal de madurez es: dígale a una persona que cuide a otra y dicen: ay Dios, hermano, si ni yo me puedo cuidar. Es niño, hermano, es niño. Solo los maduros, que por cierto la palabra teleios también significa adulto, solo los adultos espirituales pueden hacerse cargo de cuidar a otro. Eso es discipular. En segundo lugar, solo los discípulos maduros tienen potencial de reproducción. Solo ellos están pensando en hacer más discípulos, en traer más gente, en invitar más personas. Y lo tercero es que después de la madurez, el mango, después de maduro, lo único que le queda es la muerte. Eso quiere decir que solo los discípulos maduros están dispuestos a dar su vida por el Señor. Así es que, hermanos, que Dios nos dé de su gracia, que podamos nosotros tener un año, este año que comienza justamente después de esta celebración de aniversario, un año de avanzar hacia la madurez en Cristo Jesús. Vamos ahora.